¿Hebreos qué? Ya miraron, es que Hebreos es fijemos la mirada en el Señor. Pero no me acuerdo. Bueno, está bien. Adelante. ¿Ya empieza a ver? Yo busqué un salmo de agradecimiento al Señor y yo busqué Hebreos. Fijemos la mirada en el Señor Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciado la vergüenza que en ella significaba. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Esto a mí me da a entender que pase lo que pase y la situación como difícil en la que estemos, de enfermedad, de problemas, de económico, cual sea, o como se llame, cualquier situación, que debemos mantener la fe y la tranquilidad en el Señor, porque Él es el único que sabe más por qué lo estamos pasando, ¿no? Así es. Y porque a veces pues sí viene la duda en nuestra mente y estamos pensando que si no, pues se resolverá, o si nos escucha, ¿no? O si está sabido de lo que estamos pasando, pero pues Él sí sabe todo lo que nos pasa. Y quisiéramos que pues las cosas se resolvieran pues, lo más pronto posible y no estar ahora sí padeciendo y sufriendo, ¿no? Porque es más fuerte que estar en la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y eso nos hace pues también dudar, pero también dice el Señor que sin fe es imposible agradarle, aunque por muy difícil sea la situación que estamos pasando, ¿no? Y pues que no hay mejor lugar estar en su presencia y pidiendo y clamando por nuestras necesidades y estar en comunión con Él en todo momento, y nada más cuando estamos en alguna situación de problemas, sino siempre y en realidad tenemos que dar gracias al Señor, porque a veces recurrimos a otros medios y pues nos olvidamos de que Dios es el único que puede y es nuestro Salvador, como dice Jeremías 17:7-8. Bendito el hombre que confía en el Señor y que pone la confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía. No se angustian y nunca dejan de dar frutos, como por ejemplo que uno que siempre esté en comunión y agradeciéndole al Señor y en alabanza y vaya, llevamos una vida no perfecta, no, pero tratamos de llevarla pues al agrado del Señor, porque para proyecto a Él. Entonces yo pienso que eso hace que cuando estemos así en alguna situación, el Señor de alguna u otra manera nos corrija para que no nos pase nada. O sea, a veces sí lo va a permitir para que veamos que Él está con nosotros, pero no a una manera así extremadamente que nosotros no podemos explicar. Eso pienso yo. Y que no fijemos la mirada, por ejemplo, confiemos en otra persona, porque pues como dicen, ¿no? Solo en el Señor. Y yo en mi experiencia les puedo decir que, por ejemplo, cuando ahora que murieron mis papás y todo lo que les pasó, yo quería que todo eso que yo sentía se quitara. O sea, yo no quería sentir mucho dolor, así como yo me sentía, acudí que, por ejemplo, al psicólogo, al cardiólogo, al doctor, las pastillas y cuanta cosa que me recomendaban, pues yo lo hacía, pero sí me ayudó, pero apenas estoy pensando y digo, Señor, gracias, porque en mi desesperación yo siempre pedía que me quitaras ese dolor, ¿no? Que yo sentía y que me ayudaras a salir de esa situación. Entonces, fui a todos esos, pues esos lugares del doctor, tanatólogo, médico, pastillas, oración y todo, y no lograban llenar mi vacío ni sanar las horas y las heridas que yo traía, sino hasta que una noche yo le pedí al Señor que me ayudara, ¿no?
de repente así, ahora de repente que así como un mes y después yo dije, o sea, pasó una situación y yo ya pude hablar, y yo me quedé así, gracias Señor, porque ya me salvaste, ya no me duele el hablar, ya puedo terminar de esa conversación, y antes ya no podía, me soltaba yo un llanto y ya no hablaba yo. O sea, muy agobiado. Ajá, entonces yo digo, gracias Dios, porque sí me salvaste. Y ya nada más es eso. Okay. Muy Y bien. él siempre nos escucha y llevamos una vida como él quiere, siempre va a estar con nosotros, pendiente de nosotros, que confiemos en el Señor, Él siempre está pendiente y Él nos guarda de cualquier peligro. Vamos a orar. Ahora para dar gracias a Dios. Señor, gracias por nos Sí, Señor. permites reunirnos en esta Sí, mañana, Señor. Padre. Gracias, Señor. A pesar de que tenemos, pues a veces la duda o queremos poner otras cosas antes que ti, Señor, pero uno sabe que primero eres tú, Señor, y que tú eres el dador de la vida, Señor, que tú eres primero antes que todo, Padre. Sí, Señor. Te pedimos que en este día, Señor, tú nos ilumines, Padre, nos bendigas, por favor, en el nombre de tus hermanos, a los que estamos aquí, a nuestros hijos, Señor, Sí, Señor. a nuestros trabajos, que tú los proveas, Padre, que tú nos bendigas, Padre, que nos des lo que necesitemos, Padre, en esta semana. Y te pido que en esta hora, Señor, tú nos hables por medio de tu palabra. Sí, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, que es de gran bendición. Y sí que me dio el sí. Bueno, pues. Ese día lo hice cuando me dijo usted. Qué bueno. Está muy bien, muy bien. Y Bueno, pues ahora sí que muchas gracias. Tu testimonio verdaderamente es de bendición para nosotros, de bendición y edificación. Y bueno, para los hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo más adelante, pues bienvenidos en este día, ¿verdad? Y bueno, en este día yo quiero hablar acerca de un mensaje. De un mensaje que le he puesto por título Con el agua hasta el cuello, ¿verdad? Que bueno, ahorita mientras no vamos a entrar de lleno en eso. Vamos primero que nada vamos a la trivia bíblica de este día, ¿verdad? ¿Quieres una Biblia o traes tu Biblia ahí en tu teléfono? ¿Quieres una Biblia para leer? Vamos a ver qué nos dice la trivia bíblica de este día. Los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Esperamos de todo corazón que esta enseñanza de este día les sea de bendición y de edificación, ¿verdad? También para los que estamos aquí. Y bueno, vamos a ver qué dice la trivia bíblica de este día. Vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿qué le dolió en el alma a Pablo, al apóstol Pablo, durante su viaje a Atenas? Cuando él llega a Atenas dice que hay algo que le dolió mucho en su corazón. ¿Qué era eso que le dolió en su corazón? El ventrículo izquierdo no. La arritmia cardíaca no, tampoco. ¿Qué fue lo que le dolió mucho en su corazón al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando llega a la ciudad de Atenas? Y eso está en el libro de los Hechos. ¿No recuerdan? ¿No? Bueno, vamos a ver qué dice la respuesta, a ver dónde está la respuesta. Los hermanos que nos están viendo, estarán viendo, también pueden seguir la trivia, ¿verdad? Esto es con la intención de crecer un poquito más, de edificar más el conocimiento de la palabra. Y dice en Hechos capítulo 17, versículo 16 al 17. Ok, entonces dice que lo que le dolía en su corazón, ¿verdad? En su alma, en su espíritu, era ¿la qué? La idolatría tan abundante que había ahí en la ciudad de Atenas. Siguiente pregunta, vamos a la siguiente pregunta. A ver, los hermanos que están allá lo pueden ir contestando, ¿verdad? Los que están viendo y estarán viendo más adelante, ¿verdad? Como una dinámica. Vamos a ver qué dice. ¿Cuántos discípulos le preguntaban a Jesús?
¿Cuáles discípulos le preguntaron a Jesús si podían hacer descender fuego del cielo? ¿Quiénes fueron ellos que dijeron, Señor, no nos quieren recibir aquí, ¿verdad? Vamos a chamuscarlos, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que haga descender fuego del cielo. ¿Quiénes fueron esos dos? ¿No? Bueno, vamos a ver en dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en Lucas. A ver, Selene, búscate Lucas, capítulo 9, versículo 54. Está Mateo, Marcos, Lucas. En el Nuevo Testamento es el tercer libro de ¿Lucas qué? Lucas, capítulo 9, verso 54. Estaba pensando ya que por obvias razones, ¿verdad? Voy a tener que mandar a conseguir Biblias, pero de letra extra grande para que lo podamos leer. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Ok, entonces, ¿quiénes fueron, verdad? ¿Quiénes fueron? ¿Juan y quién? Juan y Jacobo, también conocido como Santiago, ¿verdad? Estaban tan enfurecidos que decían, Señor, no te quisieron recibir. ¿Quieres que oremos como Elías, verdad? Para que haga descender fuego del cielo. Y les dice, tranquilos, ustedes parecen hijos del trueno, o sea, son muy alterados, ¿verdad? Siguiente pregunta, por favor. Dice, la siguiente pregunta dice, ¿no quieren? ¿Se congeló? Dice, ¿a cuál tribu pertenecía Saúl? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que el rey David pertenecía a la tribu de Judá, pero el rey Saúl, ¿a qué tribu pertenecía? Dice que su padre era Cis, ¿de la tribu de qué? A ver, vamos a ver qué nos dice, dónde está la respuesta. Dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Mechora, hijo de Apia, hijo de un hombre de Benjamín. Hasta luego, ¿verdad? Entonces era Saúl era de la tribu de qué? No, de Benjamín. Era Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Siguiente pregunta. Dice, ¿a quién llamó el apóstol Pablo el querido médico? Él tenía un compañero, ¿verdad? Un discípulo que lo acompañaba, lo ayudaba. Sí, de hecho escribió 2 libros en la Biblia y le llamaba el querido médico, porque era médico, de hecho. Allá los hermanos, a ver, ¿quién era? Santiago, no. Vamos a ver dónde se encuentra la respuesta. Está en Colosenses capítulo 4, verso 14. A ver, búscalo por ahí, Selena. Es Colosenses. Está después de Juan, está Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, antes de Tesalonicenses. ¿En qué libro vas ahí? No, estás en el Antiguo. Más para adelante. ¿Qué libro dice ahí? Juan. No, más adelante. Hechos. Más adelante. Gálatas. Efesios, Filipenses y Colosenses. Sí, ahí está.
¿Qué libro dice ahí? Corintios. Más adelante. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. De las Colosenses, ¿qué? Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Dice, saluda al querido médico Lucas. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, y era su compañero, ¿verdad? Era su compañero de jornada, era su compañero de ministerio, que lo dejan en Colosas, ¿verdad? Estaba ahí en Colosas, estaba a lo mejor como presbítero, estaba dirigiendo, estaba haciendo algo, ¿verdad? Siguiente y última pregunta de este día de la teoría bíblica. Dice, ¿cuál era el nombre babilónico de Daniel? Daniel era su nombre hebreo, Daniel. Pero allá en Babilonia, el grupo que se hizo cargo de ellos le puso un nombre. ¿Cuál era ese nombre? Sus amigos eran Sadrach, Mesach y Abednego, y a él el grupo le había puesto un nombre. ¿Cuál era el nombre babilónico del profeta Daniel? ¿No le damos? A ver, vamos a ver en dónde está la respuesta. Está en Daniel capítulo 1, versículo 7. ¿Lo puedes buscar eso? A los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel, Belsasar, y Ananías, Sadrach, hasta ahí y nomás. Misael. Entonces el nombre de Daniel era Belsasar. ¿Ok? Era Belsasar, ese era su nombre babilónico. Ahora sí vamos a entrar de lleno al mensaje de este día, ¿verdad? La palabra de este día. Y en este día yo le he puesto como título a este mensaje, con el agua hasta el cuello. ¿Cuántos a veces en alguna ocasión hemos estado literalmente con el agua hasta el cuello a punto de ahogarte, verdad? Tanto, bueno, tú ya cuando eras niña por poquito te ahogas, ¿verdad? Ella se estaba ahogando ya en Acapulco ya. Señor, ¿cómo te vienes a llevar? ¿Qué pasó? Es que piensas mal, ¿verdad? No, Señor, ¿cómo te vienes a llevar? Debe yo conocer a mi amada. Ya no, pensando mal aquí, mi esposita maravillosita. ¿Cuántas veces estamos así con dificultades, problemas, tribulaciones, angustias y sentimos, Señor, ya siento el agua hasta el pescuezo, ¿verdad? Siento que me estoy hundiendo, ¿verdad? Y bueno, en alguna ocasión hay un salmo donde cuenta, ¿verdad? David, el rey David, ¿verdad? Escribe un salmo, que es el salmo, por favor, el salmo 69, el versículo 1 al 20, ¿verdad? Una porción del salmo 69, versículo 1 al 20, donde dice el profeta Daniel, ¿verdad? El rey David, dice lo siguiente, empieza a escribir en medio de una gran angustia, dice, sálvame Dios, que las aguas me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando mi ayuda. Dios, o sea, dice que estaba tan desesperado ya que sentía que se le iban las fuerzas y se le cerraban los ojos de tanta angustia, ¿verdad? Quizás no literalmente, pero emocional y espiritualmente sí, ¿verdad? Dice, más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido, no puedo esconder mis transgresiones. Señor soberano, todopoderoso, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan, oh Dios de Israel, que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Por ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia, soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre, el celo por tu casa me consume, sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno tengo que soportar las ofensas, cuando me visto de luto soy objeto de burlas.
Los que se sientan a la puerta murmuran contra mí, aún los borrachos me dedican parodias, se burlaban de él, ¿verdad? Decían, mira, ahí va ese que se sentía muy aleluya, mira cómo le está yendo, pues no, que tanto que ora, ¿verdad? Dice, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo, pero yo, Señor, te imploro en el tiempo de tu buena voluntad, por tu gran amor, oh Dios, respóndeme por tu fidelidad, sálvame, sácame del fango, no permitas que me hunda, líbrame de los que me odian y de las aguas profundas, no dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me traiga el abismo, ni que el pozo cierre sus fauces sobre mí. Respóndeme, Señor, por tu bondad y tu amor, por tu gran compasión, vuélvete a mí. No escondas tu rostro de este siervo tuyo, respóndeme pronto, que estoy angustiado. Ven a mi lado y rescátame, redímeme por causa de mis enemigos. Tú bien sabes cómo me insultan, cómo me avergüenzan y denigran, sabes bien quiénes son mis adversarios. Los insultos me han destrozado el corazón, para mí ya no hay remedio. Busqué compasión, y no lo hubo, busqué consuelo y no lo hallé. Una situación tremenda, me imagino, en la cual, ¿verdad? Dale por ahí junto a la presentación, por favor. Una situación tremendísima en la cual podemos ver que este hombre, ¿verdad? Que el rey David estaba totalmente angustiado, afligido, desesperado, ¿verdad? Y bueno, tradicionalmente se dice que el Salmo 69 se lo atribuye al rey David, aunque algunos eruditos bíblicos no saben exactamente si lo escribió David o lo escribió a alguna otra persona y se lo atribuyeron al rey David, ¿verdad? No sé si esto es algo parecido como a lo que pasa con el libro del profeta Isaías. Tradicionalmente creemos que el libro del profeta Isaías fue escrito de un solo jalón por el profeta Isaías, pero no fue así. Se dice que hay tres Isaías, por decirlo así, tres autores del libro de Isaías: el original, Isaías hijo de Amós, y posteriormente sus discípulos o la escuela isaína o isaíca. En la escuela de Isaías, ¿verdad?, de profetas, continuaron escribiendo o completando el libro de Isaías. Pero bueno, tradicionalmente se le atribuye al rey David, ¿verdad?, como el autor, aunque no se sabe exactamente, esto es lo más importante, no se sabe en qué periodo de su vida exactamente fue que el rey David se puso a escribir este salmo, ¿sí? Aunque lo que sí sabemos es que su vida estuvo plagada de muchas angustias, persecuciones, opresión, ¿verdad?, rebeliones contra él. En alguna ocasión se revela a su hijo Absalón contra él, ¿verdad? Se granjea durante 2 años, estuvo granjeándose la buena voluntad del pueblo de Dios, ¿verdad?, del pueblo de Israel, cada vez que alguien iba a ofrecer sacrificios a Jerusalén. Se paraba a la orilla del camino, ¿verdad?, y cuando venía la gente lo saludaba, ¿verdad?, como que hacía campaña política, le decían, ay, qué bueno que estás aquí, ¿verdad? Pero ¿quién pudiera ayudarlos a ustedes, verdad? Hasta que al cabo de los 2 años se levanta contra su padre, ¿verdad?, convoca a todos los nobles, se jala a toda la gente y se subleva él y todo el pueblo de Israel contra el rey David, y el rey David tiene que huir, ¿verdad?, tiene que huir como si fuera un delincuente. Y ahí dice la Biblia que iban subiendo por la cuesta, ¿verdad?, iban llorando, ¿verdad? Algunos iban descalzos, ¿verdad?, y llorando y gimiendo, vestidos de luto. Pero posteriormente el Señor lo ayuda a derrotar al ejército de Israel que se había levantado contra él y vuelve a retomar el trono, ¿verdad? El rey David también tuvo muchos sufrimientos, quebrantos y pérdidas dolorosas, asesinatos, ¿verdad?, en su familia. Un hijo asesinó a otro de sus hijos, ¿verdad? Otro hijo fue juzgado por Dios, ¿verdad? Él fue juzgado y por causa de eso otro de sus hijos se murió, ¿verdad?, a los 8 días de haber nacido. Y bueno, en alguna de esas ocasiones de cuántas cosas el rey David tuvo que pasar, tuvo que sufrir, fue cuando David escribió esta porción. Y por lo que podemos ver, este salmo fue escrito en un tiempo de muchísima angustia, de mucha opresión, de mucha persecución en su contra. La gente se había levantado en contra de él, y lo más probable, ¿verdad?, dicen que lo más probable que lo haya escrito en el tiempo en el cual fue muy perseguido por el rey Saúl. Sí sabemos que David persiguió que el rey Saúl persiguió a David por mucho tiempo, por años. La Biblia cuenta
que en algún tiempo, ¿verdad? En algún tiempo, cuando el rey David, ¿verdad?, conoce al rey Saúl, dice la Biblia que, bueno, primero que nada, el rey Saúl había sido el primer rey de Israel, pero dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel que él fue muy necio, terco, rebelde y desobediente con Dios, hasta que llegó el momento que lo desechó, ¿verdad? Lo echó, ¿verdad? Lo desechó, lo cortó en pocas palabras. Y aparte de eso, el Señor hizo que el Espíritu Santo se apartara de él, y posteriormente venía inclusive un demonio a atormentarlo y que se ponía como loco, se ponía poseído. Hasta que llegó el momento en el cual el Señor le dijo a Samuel, al sacerdote, le dijo, ¿sabes qué? Ya deja de llorar por Saúl, ¿verdad? Porque ya yo lo he desechado, ahora yo voy a levantarme a otro hombre, a otro rey que sea conforme a mi corazón, y lo manda a ungir al rey David, ¿verdad? A David, que era un jovencito. Dice la Biblia que era guapo, ¿verdad? Era de ojos claros, era guapo, era trigueño, ¿verdad? Y aparte de eso era valiente, era muy habilidoso. Lo ungen como rey, ¿verdad? Bueno, Samuel no lo unge así directamente, pero lo unge, y posteriormente Dios permite que entre al servicio de Saúl. Y una vez que empieza a servir a Saúl, ¿verdad? En una ocasión, dice la Biblia, que se levantan los filisteos, y por ahí se levanta junto con ellos un paladín de ellos, ¿verdad? Un héroe de ellos, llamado Goliat. Como ya conocemos la historia, ¿verdad? David mata a Goliat, y una vez que lo mata, cuando regresan a la ciudad donde estaba reinando Saúl, ¿verdad? Dice que las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Y eso le dio mucho coraje, y aparte de eso le dio temor, porque dijo, ya nada más hace falta que le entreguen el reino a él, ¿verdad? A él le dan 10,000 y a mí solamente me dan 1,000. Y a partir de ese momento lo empezó a perseguir, hasta que llegó el momento que lo quiso asesinar por su propia mano, y posteriormente cuando él huye, él y el ejército de Israel empezaron a perseguirlo, y él andaba, como decimos vulgarmente aquí en México, a salto de mata. Andaba huyendo, ¿verdad? Y en muchas ocasiones estuvo así a punto de agarrarlo, pero el Señor siempre lo libró, ¿verdad? Y en uno de esos periodos, precisamente, en uno de esos periodos de persecución, de opresión, donde estaba a punto de asesinarlo, a punto de agarrarlo para matarlo, ¿verdad? Es cuando David empieza a escribir este salmo, y podemos ver por la estructura del salmo, ¿verdad?, que lo escribe en medio de una situación de suma angustia, de suma opresión, ¿verdad? Y era tal la desesperación de David, ¿verdad?, el autor de este salmo, que es como si él estuviera prácticamente metido, ¿verdad?, confinado en algún lugar donde literalmente el agua, ¿verdad?, empieza a subir hasta que el agua te va llegando al cuello y no te puedes librar, ¿verdad? Dices, aquí no voy a ahogar. ¿Se acuerdan de la película de Titanic? Cuando le está subiendo el agua, ¿verdad? Están adentro del barco, le está subiendo el agua, ¿verdad? Y está Ross, y está Leonardo DiCaprio, ¿no? Y dice, ahora sí, ya, como que ya estaba ahí, estaban ya como sollozando, como que se iban a morir, ¿verdad? Y se hunde y empiezan a buscar una salida, ¿verdad? Pues algo así aproximadamente era lo que este hombre sentía en su alma, sentía que las aguas de la angustia, de la desesperación le estaban anegando dentro de su corazón, ¿verdad? Era como si se estuviera hundiendo en un pantano. ¿Alguna vez se ha quedado atorado en un pantano? Yo creo que no, ¿verdad? Pero ¿alguna vez se han quedado así atorados en...? Sí, yo en un pantano de verdad. En alguna ocasión recuerdo que iba yo manejando, mi camión estaba lodoso y se me va el camión de lado y se va una zanja, ¿verdad? Y una vez todo lodoso, no podíamos empujarlo, no podían sacarlo, él estaba ya desesperado, decía, Señor, tengo que sacar este camión porque tengo que repartir toda mi carga. Y por ahí se aparece un trascabo, ¿verdad? Viene el trascabo y me dice, no te preocupes, amigo, yo te ayudo, ¿no? Que le mete el trascabo, que lo levanta el camión y lo ayuda a volver a poner en el camión nuevamente. Pero bueno, lo peor de toda la situación, de la angustia del rey David, de la angustia de este hombre, es que esto se empieza a recrudecer, porque en medio de esa persecución, angustia, aflicción, opresión, maltrato, ¿verdad?, amenazas de muerte, y lo peor, y todo se empieza a recrudecer, su sufrimiento, desesperación, porque dice aquí en esta porción, en este salmo, que él
estaba tan angustiado, dice, tengo enrojecida, tengo reseca la garganta de tanto clamar, ¿verdad? Y clamaba y pedía ayuda al Señor, y parecía, lo más tremendo de todo es que parecía que nadie le escuchaba, inclusive el Señor no le estaba poniendo atención, ¿verdad? Y por lo que podemos ver, el autor, David, el autor de este salmo, había llegado a tal grado de desesperación, tal grado de consuelo, ¿verdad? De desconsuelo, de angustia, que él empezó a sentir que el vigor, que las fuerzas, ¿verdad? Que su fortaleza, toda su esperanza se le estaban yendo, ¿verdad? Como si se estuviera escurriendo el agua. Estaba perdiendo ya la esperanza en que Dios viniera a ayudarlo, en que Dios viniera a socorrerlo, que viniera a sacarlo de esa angustia desesperante, ¿verdad? De esa situación angustiosa. No sé si se acuerdan cuando éramos niños, ¿verdad? De algún niño, cuando llora por algo, ¿verdad? Algo malo le está pasando, o quiere algo, ¿verdad? Y se pone a llorar, y se pone a llorar, y ya llega el momento que ya de tanto que llora se pone hasta rojo, ¿verdad? Llega el momento, ¿verdad? De que ya, aparte de que está rojo, llora tanto, se desespera tanto, que llega el momento que cuando lo vas a ver, dices, ah, caray, ¿qué le pasó? Lo vas a ver y está viendo el niño, porque se agotó de tanto llorar. A veces así nos pasa, ¿verdad? Y es lo que le estaba pasando a este hombre. Estaba ya agotado de tanto querer, agotado de tanto clamar, Señor, ¿cuándo me vas a ayudar? ¿Verdad? Estaba desesperado totalmente, a tal grado que inclusive sentía que ya la fe, las fuerzas, la esperanza, ¿verdad? Su confianza, su fortaleza, su ánimo, se le estaban acabando, ¿verdad? A pesar de que él era inocente, porque muchas veces, a veces pasa que tú estás llevando una vida íntegra, llevando una vida recta, una vida, pues ahora sí que aloca la vida cristiana, ¿verdad? Pero a veces por ahí se levanta alguien que te empieza a hacer la guerra, un vecinito incómodo, por ejemplo, de esos que no faltan en el mundo, ¿verdad? Esos que llegan a vivir cerca de tu casa, quién sabe por qué, te empieza a echar el ojo y te empieza a hacer la guerra, ¿verdad? Te empieza a maltratar, te empieza a ofender, ¿verdad? Y por más que clamas, ¿verdad? Ayunas, ¿verdad? Haces ayuno y oración hasta por 4 o 5 días, nada más no pasa nada. Y así estaba el rey David, a pesar de ser inocente, lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Lo estaban atormentando, lo estaban atosigando. Y por lo que podemos leer en esta porción bíblica, lo querían hacer pedazos, literalmente lo querían matar, lo querían destrozar, y era tal su angustia que en el mismo salmo podemos ver que él sentía, ¿verdad? Como si le estuvieran dando hielo, ¿verdad? Como si estuvieran bebiendo hielo, algo amargo estaba inundando su corazón. De hecho, este salmo, esta porción bíblica, es parte de un salmo que se le conoce como los salmos mesiánicos. Se está refiriendo principalmente a las angustias, sufrimiento y tribulación que sufrió el Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Cuando lo aprenden, ¿verdad? Lo aprenden, ahí lo empiezan a acusar injustamente. Dice la Biblia, ¿verdad? Si nos acordamos que cuando lo agarran, ¿verdad? Lo llevan ante el Sanedrín y lo empiezan a acusar y le empiezan a decir, es que tú estabas blasfemando de esto, estabas blasfemando del otro. Y a pesar de que había muchos acusadores, dice que ninguno se ponía de acuerdo, ¿verdad? No se podía elaborar un veredicto. Y aparte de eso, ¿verdad? Lo estaban golpeando, lo estaban abofetando. En los salmos dice que le pisaban la barba, o sea, le arrancaban la barba a tirones. Le decían, ya, confiesa tu pecado, ¿verdad? Y dice en la Biblia que el Señor estaba callado. Estaba ahí callado, dice que como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores. Así decía en otra porción bíblica en Isaías 53, ¿verdad? Y dice la Biblia que con respecto, ¿verdad? El Señor Jesús estaba ahí en el Sanedrín hasta que dijo, bueno, no me van a poder condenar, y él mismo se entrega, ¿verdad? Dice, pues a partir de ahora verán sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Señor, al Hijo del Hombre. Y en ese momento dice la Biblia que se llevaron los fariseos y los guardias como perros feroces, ¿verdad? Y lo empiezan a golpear, ¿verdad? Lo empiezan a revolcar, en pocas palabras, ¿verdad? Le daban de cachetadas, ¿verdad? Lo esculpían, me imagino que le daban hasta palma, ¿verdad? A tal grado, ¿verdad? A tal grado que ahí empezó su sufrimiento todavía. Curiosamente, no sabía yo por qué, pero ahorita me estoy acordando de algo que me tocó ver en esta semana. Y yo decía, bueno, a veces
cosas. Esta semana me tocó ver cómo se sale un perrito de una casa, se brinca, porque había otros perros afuera, ¿verdad? Que se ve que son sus enemigos. Yo andaba trabajando, andaba vendiendo, se sale el perro. Y viene otro perro negro, casi los dos de la misma altura, ¿verdad? Y empiezan ahí a gruñirse, ¿verdad? Pero de momento salen otros 3 perros, ¿verdad? Que se le vienen encima y lo empiezan a revolcar. Pero una revolquiza que le pusieron, ¿verdad? Que uno lo agarraba de una pata, así, ¿verdad? Literalmente, uno de una pata, otro lo tenía de aquí, otro lo tenía de acá de la oreja, ¿verdad? Otro del loco, ¿verdad? El pobre perro lo estaba revolcando horrible. Y viene corriendo el dueño no del que se salió, sino del otro perro, el perro negro, porque estaba peleando, así que el opositor principal, con una cubeta de agua, echarle agua, ¿verdad? Y me quedo, o sea, yo venía acercándome y me dio tanta angustia ver cómo lo estaban revolcando al pobre perro, le jalaban ¿cómo se llama? Le jalaban ¿cómo se llama? Te vas a parar. ¿Por qué mejor no te sientes? Bueno. Llegó el momento en el cual, ¿verdad? Me estacioné y me dolió ver tanto al pobre animal como lo estaban revolcando a tal grado, lo estaban lastimando, que me bajé, agarré una tapa de plástico que traigo en la caja. El otro señor le estaba echando agua, ¿verdad? Y agarro la tapa y con esa se la empiezo a meter a los perros así en medio para que lo soltaran, ¿no? Pero llegó un momento en el cual el pobre perro así estaba, hasta jadeaba, ¿verdad? Que jadeaba, chillaba, estaba tan lastimado el animal que yo me quedé viendo así, su pobre animal. Y ahorita que estoy leyendo esto me empecé a acordar, ¿no? Como a veces en la vida, ¿verdad? El caso del rey David, a lo mejor así se sentía, a veces se sentía desesperado, sentía que lo estaban revolcando por todos lados, ¿verdad? No encontraba ayuda, porque este pobre perro, pobre perrito, ¿verdad? Se salió por una barda, más o menos como a esta altura, se brinca, y cada vez que quería brincar, venía un perro y lo agarraba del lomo y lo bajaba, ¿verdad? Lo volvían a revolcar, se soltaba, pegaba otro brinco, se quería trepar la barda, venía otro perro y le agarraba la pata y lo volvía a bajar. Lo bajaron como 3 veces. El caso es que el pobre animal le dio una revolquiza tremenda hasta que, bueno, logramos quitárselo. El animal, ya una vez que le quitamos a los perros, que se brinca la barda, pero ya todo desesperado, jadeando, que se avienta, que cae al suelo y ahí se quedó. Ahí se quedó el pobre perro, no sé si se murió, si se pudo levantar, pero el caso es que estaba desesperado el pobre animal. Y ahorita que estoy leyendo esto, estoy recordando esto, me acuerdo como, digo, bueno, ¿por qué me tocó ver esto? ¿Por qué me tocó vivir esto? Estoy recordando que a veces así en la vida, los problemas, las tribulaciones, las angustias, las dificultades, como que nos empiezan a revolcar, ¿no? Como que nos empiezan a dar una paliza, ¿verdad? Y lo peor de todo es que estamos a veces tan desesperados, estamos tan angustiados, empezamos a clamar a Dios, empezamos a clamar al Señor, ¿verdad? Y para colmo de males, pareciera que Dios no nos está escuchando, pareciera que Dios se ha apartado, ¿verdad? Pareciera que el Señor nos ha dado la espalda, pero verdaderamente no es así, ¿sí? Verdaderamente no es así, porque a pesar de lo que pueda pasar en nuestras vidas, a pesar de las angustias, tribulaciones, dificultades que podamos estar pasando, y lleguemos a encontrar como el rey David en ese momento de suma angustia, de suma tribulación, y que sentimos que ya tenemos el agua hasta el cuello, y decimos, ahora sí, ya nada más falta una sola cosa, que derrame la gota, que derrame el vaso, para que ahora sí, o me voy al hoyo, ¿verdad? O me muero, o me enfermo, o me meten a la cárcel, no sé, dependiendo de la situación en la cual estemos, y sentimos que estamos a punto de sucumbir. Pero la verdad de las cosas es que aunque clamemos y pareciera que nos estamos hundiendo y que el Señor no nos viene a ayudar, verdaderamente no es así. Porque Dios en su palabra dice en el Salmo, dice en el Salmo, capítulo 9, versículo 11 al 12, Dios dice en su palabra que nunca nos abandonará. Dice el Salmo 9, versículo 11 al 12, dice, canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. Porque Él es, ¿qué?
Dice, el vengador de los inocentes se acuerda de ellos y no pasa por alto que el clamor de los afligidos. Muchas veces en la vida, ¿verdad?, va a haber circunstancias en las cuales nos va a pasar algo, y a veces desafortunadamente así sucede. En cualquier circunstancia difícil y cualquier angustia, parece que a la gente le pagan, ¿verdad?, para que tenga la espalda. A veces en medio de una situación muy angustiosa, un problema muy fuerte, a veces el esposo, la esposa, los hijos, los padres, la familia, los amigos nos abandonan, nos dan la espalda, ¿verdad? Y a veces parece que el Señor también nos está dando la espalda, pero verdaderamente no es así, porque el único que jamás y nunca, jamás de los jamás nos va a dar la espalda es Dios, es el Señor. Recuerdo hace tiempo la historia de un hombre que había sido pandillero, era narcotraficante, se mete a trabajar al gobierno, ¿verdad? Empieza trabajando como policía judicial, después se vuelve guardaespaldas, de un político, y ahora sí que era guardaespaldas, pero seguía siendo narcotraficante. Llega un momento, ¿verdad?, que se mete más, se dedica totalmente al narco. Llega un momento que la DEA lo empieza a buscar porque ya le había puesto un precio en su cabeza, lo agarra, y una vez que lo agarra, lo meten a la cárcel y le dijeron: aquí nada más hay de los 70 años de prisión o cadena perpetua, ¿qué quieres? No, pues lo que sea. Tengo 45 años y 70, pues no, que salga de 120, ¿verdad? Cadena perpetua es lo mismo, ¿verdad? Y dice: pues ya estoy amolado. Y un hombre como de 2 metros, ¿verdad? Dice que él era una fiera, ¿no?, porque era muy malo, pero ahí dentro de la cárcel, ¿verdad?, quebrantamiento, estar en celdas de castigo, ¿verdad?, se empezó a ablandar, hasta que llegó el momento que empezó a clamar, ¿verdad?, empezó a orar y empezó a decir: Dios mío, si tú existes, si tú puedes, sácame de este lugar, ya no quiero estar confinado, porque dice que en la celda de confinamiento, donde él estaba, a propósito, la llave del lavabo se fugaba y aventaba no solamente escupía, sino que aventaba el agua para todos lados, ¿verdad? Y él todos los días se la pasaba mojado, ¿verdad? Todos los días estaba mojado y con frío, y precisamente para eso era el castigo ahí, ¿verdad? Pero estando ahí empieza a clamar, empieza a orar, ¿verdad?, empieza a pedirle a Dios. Una vez que sale de la celda de castigo, dice que tuvo la oportunidad de empezar a asistir a la capilla, ¿verdad?, a escuchar el mensaje del Evangelio, se arrepiente, se convierte a Cristo y sigue orando, ¿verdad? Y a los 3 años y medio, por buena conducta, le dan libertad condicional. Pero lo más importante de esto, ¿verdad? Bueno, una de las cosas más importantes de este comentario es que cuando él, dice la Biblia que cuando él estaba ahí adentro, ¿verdad?, ya lo agarran, dice: antes de que me agarraran, yo era el alma de la fiesta, ¿verdad? Y yo era el que, aparte de ser el alma de la fiesta, era el amparo de toda la familia, y era el proveedor de toda la familia se acercaba a mí, mis papás, mis hermanos, mis cuñados, mis primos, mis tíos, etc. Yo era el que les daba dinero para todo, pero una vez que me agarraron y me metieron a la cárcel, hasta mi mujer me abandonó. Me quedé solo como un perrito allá adentro. Eso era lo que contaba esto. Pero el único que nunca me abandonó y que me escuchó y que me sacó no solamente del confinamiento de la celda de castigo, sino que me sacó de la cárcel y que me ayudó a salir, fue el Señor Jesucristo. Una de las cosas, ¿verdad?, que podemos entender de este último versículo en especial es que Dios jamás y nunca va a desdeñar, Dios jamás y nunca se va a olvidar del clamor de alguien que está afligido y está buscando compasión y misericordia, a pesar de que la situación esté muy difícil, a pesar de que parece que nos estamos ahogando. Dios jamás y nunca se va a olvidar de nuestro clamor. Dios jamás y nunca va a cerrar su oído a alguien que está clamando por misericordia a Él, ¿verdad?, que está clamando inclusive por justicia, por ayuda. ¿Por qué? Porque en su naturaleza, en la naturaleza divina, ¿verdad?, la compasión y la misericordia es algo que lo impulsa, impulsa al Señor, impulsa al Padre, al Espíritu Santo, ¿verdad?, para levantarse a favor de nosotros y socorrernos, ¿verdad?, socorrernos y ayudarnos en nuestra necesidad. La Biblia enseña que Dios se conduele del sufrimiento humano, del castigo
de todo aquello malo que estemos viviendo, ¿verdad? Y por X causa, como quiera que sea, Él va a buscar la forma de rescatarnos y de sacarnos adelante. Conozco muchos testimonios, sobre todo de gente que ha caído a la cárcel, ¿verdad? Y que están ya condenados a quedarse ahí, y de alguna u otra manera el Señor ha buscado la forma de sacarnos a la cárcel. Me acuerdo una vez un pastor contaba que cuando él era joven, su mamá era cristiana, pero él era drogadicto. Y aparte de eso era vándalo. En alguna ocasión lo agarran arriba con otros amigos, ¿verdad? Andaban delinquiendo en un coche robado, los meten a la cárcel, y estando allá en la cárcel, ¿verdad? Aparte de eso, llevaba droga, y le dice al juez, dice, mira niño, dice, tú te has salvado en otras ocasiones porque has caído en los delitos del fuero común, pero ahora por el delito en el cual estás en la cárcel, muchachito, es un delito del fuero federal y de mi mano no te vas a salvar. Y mínimo te vas a pasar 20, 25 años aquí. ¿Qué pasó, verdad? Su mamá empezó a orar. Él se arrepiente, le pide perdón al Señor, ¿verdad? Le dice que se va a volver a Él, que se va a apartar de los malos caminos, ¿verdad? Se reconcilia con Dios, porque de niño lo llevaban a la iglesia, pero en cierto punto de su vida se aparta, se vuelve malo. Y estando ahí, detenido, ¿verdad? Estando ahí en los separos, se arrepiente. Cuando lo van a juzgar, ¿verdad? Va a empezar el juicio, resulta que se había perdido su expediente. No lo encontraban, se pasaron muchos días buscando el expediente, no lo encontraban hasta que tuvieron que soltarlo, porque no había pruebas en contra de su expediente, se había perdido. El Señor nos saca de ahí, ¿verdad? Y bueno, Dios es tan bueno, Dios es tan compasivo, tan misericordioso, que cuando estemos en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, Él siempre va a estar al pendiente de nosotros, va a estar buscando la forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es bueno. El Señor Jesucristo mismo dice, ¿verdad? Dice en su palabra, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 37, el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, el que a mí viene no lo rechazo. Tampoco no, cuando estamos pasando por una dificultad, una tribulación, angustia, problema, enfermedad, una situación que parece que nos está tragando, parece que nos estamos hundiendo, que no hay salida, y oramos y clamamos. A veces lo primero que nos viene a la cabeza, ¿verdad? O lo que el diablo nos manda, ¿verdad? El dardo del enemigo es esta idea, viene a nuestra mente y dice, ya el Señor te ha abandonado, ¿verdad? Ya ni te acerques a Él porque Él no te va a escuchar. Eso no es cierto. El Señor dice, todo aquel que a mí viene, ¿verdad? Todo aquel que viene a buscarme, yo no lo rechazo, yo no lo desecho, ¿verdad? Mateo capítulo 11, verso 28. Dice el Señor, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cuando estemos pasando por una situación de extrema angustia, extrema dificultad, no debemos de perder nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, porque Él mismo dice que todo aquel que se acerca a Él jamás y nunca lo va a rechazar, nunca lo va a desechar. A veces pensamos y decimos, ya, creo que ahora sí lo que me está pasando ya es signo de que el Señor me ha abandonado, ¿verdad? Ya me dio mi patada, ¿verdad? Ya me mandó a volar. Pero el Señor dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Yo les daré consuelo para su alma, ¿verdad? No solamente para el alma, sino el Señor Jesús va a buscar la forma de ayudarnos a resolver nuestro problema. Yo soy testigo de eso todos los días, casi todos los días soy testigo, ¿verdad? Son las 11, 12, 1 del día, ¿verdad? Todavía a veces no hay venta por X razón, y digo, Señor, ¿yo ahora qué hago, verdad? Ya tengo casi media venta de pollo encima. Empiezo a orar, ¿verdad? Y de momento se empieza a vender, pero ya se acaba la hora de trabajo, y digo, ¿y ahora qué hago con este resto? Bueno, Dios es tan bueno que a veces te provee de clientes. Creo que todos los comerciantes tenemos clientes salvadoreños, ¿no? ¿Sí saben lo que es eso? Dios a veces te da 1, 2, 3, 4, 5 clientes, y cuando se te queda tu mercancía, al menos en el rubro que nosotros nos movemos, que es un producto perecedero, no puedes decir, bueno, pues lo modelo, ¿no? Lo guardo y ahí mañana lo saco para vender. No se puede, porque se echa a perder. Pero en su infinita misericordia, nosotros hemos visto cómo el Señor nos ha proveído de ciertos
clientes que cuando nos queda algo de producto, ¿verdad? Nos queda, no sé, unos 200, 300 pesos, 400, ¿verdad? Hasta 500 a lo mejor. Le mando un mensaje, oiga, mire, tengo esto, me queda aquello. Y si no me compra a lo mejor un solo cliente todo, pero si 2 o 3 clientes dicen, yo quiero tanto, yo quiero tanto, yo quiero tanto. Y en algunas ocasiones, cuando se ha quedado algo de producto, ¿verdad? algo de pollo, y en su infinita misericordia el Señor mueve el corazón de estas personas. Algunos me han dicho, pues tráigame todo, ¿no? ¿Cuánto va a ser? No, pues son 300, son 400, son 500 pesos. Tráigame todo, aquí lo voy a refrigerar, aquí lo voy a congelar y lo voy a guardar. Pero gracias a Dios, porque en esas ocasiones que se llega a quedar, el Señor mueve su mano y nos ha rescatado. Y es verdaderamente, es una verdad lo que dice en su palabra, que Él no pasa por alto el clamor de los afligidos. Además, el Señor, como es Dios Todopoderoso, Él siempre va a tener el oportuno socorro, la ayuda que necesitamos, las cosas que necesitamos, aún antes de que las necesitemos. En alguna ocasión dice la Biblia que cuando el rey Saúl empieza a perseguir a David, dice que le dice, van de chismosos con Saúl y le dice, rey, David está en tal parte, está escondido en la ciudad fulana de tal, ¿verdad? Y dice, bendito sea del Señor, que ya me lo pusieron en charola. Dice que levanta a casi todo el ejército, se encamina a esa ciudad, David, el rey David, ¿verdad? Bueno, no era el rey todavía, pero tenía su grupo, ¿verdad? Tenía su pequeño ejército. Empieza a huir, ¿verdad? Y llegan a un cerro. Y era tal, ya los traían cerquita, ¿verdad? Llegan al cerro y él empieza a rodear el cerro por un lado. La Biblia dice que Saúl iba por el otro lado con su ejército y cuando estaban a punto de encontrarse con él y darle alcance, en ese momento llega un mensajero y le dice al rey Saúl, dice, ¿sabes qué? Señor, dice, regrésese con el ejército porque los filisteos están atacando las aldeas de Israel. Y ya no le quedó otra a Saúl más que regresarse, ¿verdad? Con todo el ejército y abandonar su persecución, ¿verdad? Y Dios así es. Dios sabe y conoce todo lo que pasa en nuestras vidas. ¿Sí? Dios sabe y conoce lo que va a pasar en el futuro. Claro. Y como Dios sabe, ¿verdad? Y conoce el futuro y es todopoderoso, y Dios sabe cuando vamos a pasar por algún problema fuerte, tribulación, dificultad, angustia, del que sea, Él aún en su infinita compasión, sabiduría, misericordia y poder, empieza a preparar todas aquellas cosas que vamos a necesitar, ¿verdad? Para que podamos resolver nuestras aflicciones en el futuro. Yo lo estoy viviendo. No es el tiempo todavía de comentar, dentro de pronto, ya que se resuelven algunas cosas, voy a dar un testimonio de cómo Dios fue preparando algo para que en el futuro fuera de ayuda y de bendición para mi vida, de gran ayuda y de bendición. Pero bueno, Dios así es, Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros, el Señor va a estar al pendiente de nuestras angustias, está preocupado por nosotros y Él, en su infinita gloria y poder, el Señor va a empezar a mover su mano poderosa para rescatarnos. Siguiente, por favor. Como dice, bueno, en alguna ocasión recuerdo, y esto nunca se me olvidó, recuerdo que contaron la historia de un niño que era hijo de un pastor. Este niño era como de unos 8 o 10 años, ¿verdad? Quizás un poquito más grande que el niño que tenemos ahí, ¿verdad? Y dicen que una tarde fría, allá en Estados Unidos hacía un poco de frío, el niño le dice, papá, quiero salir a repartir folletos evangelísticos y quiero ir a hablarle a la gente acerca del amor de Jesús, que Jesús los ama, que Jesús los quiere ayudar, los quiere salvar, ¿verdad? Que Jesús quiere que se acerquen a Él. Y le dice el pastor, no hijo, ¿cómo crees? Mira, hace mucho frío. Le dice, no papá, mira, déjame ir por favor, porque la verdad, pues tú sabes que debemos de hablarle, sí, debemos de hablar a la gente, pero mira, hace mucho frío, te vas a enfermar. Mejor, ¿por qué no te esperas para la semana que viene que empiece a hacer más calor? Y el niño le contesta, mira papá, lo que pasa es que la gente siempre, haga frío, haga calor, la gente siempre necesita a Jesús en su vida y en su corazón.
Así que dame permiso de salir, por favor. Voy a ir aquí cerca, no me voy a ir muy lejos, voy a ir aquí por el vecindario. Y el papá, el pastor, le dice, híjole, ¿cómo le digo que no vaya a evangelizar? ¿Y cómo le digo que no hay que hacer sacrificios, verdad? Bueno, hijo, pero no te voy a decir muy lejos. ¿Okay? Y el niño se sale, ¿verdad? Y empieza a tocar puertas hasta que llega a una puerta, toca una puerta, sale una mujer, ¿verdad? Le habla ahí un rato, le comparte, le da un folleto, el niño se va. Al siguiente domingo, bueno, y tocó varias puertas, muchas puertas. Y al siguiente domingo llega una mujer a la iglesia. Estaba el pastor predicando, estaba la familia, el pastor adelante, los hermanos. Llega una mujer y se sienta hasta atrás. Y al final del sermón, cuando el pastor saluda a los nuevos desde el púlpito, ¿verdad? ¿Ustedes de dónde nos visitan? No, pues nos visita de tal parte. Ah, qué bueno. ¿Y ustedes de dónde no? Y se levanta una mujer, ¿verdad? Con lágrimas en los ojos y empieza a decir, dice, allá adelante está un niño que el miércoles pasado fue a tocar a la puerta de mi casa, del cual quiero darle las gracias. Y permítanme, le dar mi micrófono. Quiero contar algo, quiero comentar algo. Ahorita van a saber por qué le quiero dar las gracias al niño, ¿verdad? Y también le quiero dar las gracias a Dios. El miércoles pasado me encontraba en mi casa muy deprimida por tantos problemas y dificultades que he tenido. Y para colmo de males, hace unos 6 meses aproximadamente, mi hijo falleció. Mi hijo estaba en el ejército, tuvo un accidente en el ejército y falleció. Entonces, por fin, este miércoles que acaba de pasar, había tomado la firme decisión de quitarme la vida y dejar de seguir sufriendo. En la regadera del baño había yo colgado, había yo puesto un banquito, me subí, había yo puesto una riatita, un hilo ahí, ¿verdad? Del cual tenía yo pensado amarrármelo en el cuello y aventarme del banquito para ahorcarme y quitarme la vida y dejar de sufrir una vez. Ya había yo acomodado todo, ¿verdad? Había ido con otras cosas, estaba yo a punto, ya me había decidido, ya me había encomendado a Dios. Cuando estaba yo a punto de subirme al banquito, ¿verdad? Para agarrarme de la riata, ¿verdad? Y ponerme en el cuello y posteriormente suicidarme. Cuando alguien llegó a la puerta y empezó a tocar insistentemente la puerta, ¿verdad? Y tocaban. Y dije, ay, ni siquiera cuando me voy a quitar la vida, me dejan en paz, ¿verdad? Me bajé enfurruñada, ¿verdad? Porque estaban tocando la puerta y dije, voy a ver quién es. Así que molesta, dice la mujer contada que fue a ver, tocó la puerta, cuando abre la puerta ve un niño, una chamarra, un gorrito, y al abrir la puerta del niño le saludó muy gustosamente, ¿verdad? El niño me saludó muy gustosamente. Y comenzó, sin decirme agua va, comenzó a hablarme acerca de Jesús, de lo mucho que me amaba, de que Él estaba preocupado por mí, de que Jesús, el Señor, conocía todas mis penas, mis aflicciones, mis dificultades, ¿verdad? Y de que Él quería sanar mi corazón, que Él quería cambiar mi vida, si yo obviamente estaba dispuesta a creer, a confiar en Él y a acercarme a Él, ¿verdad? Y después de hablarme unos 10 minutos aproximadamente, me dio un folleto que hablaba acerca del amor de Dios y del plan de salvación para mi vida. Después de escucharlo un poco molesta porque me había interrumpido en mi hazaña que iba a hacer, cuando el niño se fue, dice la cual tocaba la mujer, cerré la puerta y empecé a reflexionar en todo lo que el niño me había dicho. Y empecé a reflexionar que a lo mejor verdaderamente Jesús me había mandado a un angelito para tratar de salvarme. Creí entonces que sí había alguien que me amaba mucho y que le interesaba y que se llamaba Jesús. Comencé a llorar en ese momento, me arrepentí de lo que iba a hacer, le pedí perdón a Dios y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y que me ayudara con todo el dolor y la desesperación que tenía en lo profundo de mi corazón. Poco a poco la mujer decía, comencé a sentir el alivio en mi corazón y empecé a sentir como la paz de Dios, que ahora sé que era la paz de Dios, empezó a venir a mi corazón. Por ello es que en este día decidí venir a esta iglesia, porque el folleto tenía
la dirección precisamente de esta iglesia, mucho, ¿no? Como caramelo, como miel, como azúcar, como miel, ¿verdad? Están haciendo plan napolitano, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? En este momento, pero bueno. Dice, por ello es que decidí venir a escuchar el sermón porque vi la dirección en este folleto, ¿verdad? Y aparte de venir a escuchar el sermón, decidí venir a darle gracias a Dios por haberme enviado ese angelito, y decidí venir también para darle gracias a este niño, que si no hubiera sido por este niño yo estaría muerto ahorita y probablemente quién sabe dónde estaría yo. Entonces el pastor y la mayoría de la iglesia, algunos se pusieron a llorar, ¿verdad? Y a darle gracias a Dios porque había enviado verdaderamente, el Señor había ese día, a pesar de que el pastor le decía a su hijo, no vayas, porque mira, te vas a enfermar, te vas a enfermar, ¿verdad? Y el niño resueltamente dijo, papá, es que todos los días la gente necesita a Jesús, déjame ir un ratito aunque sea. El pastor empieza a darle gracias a Dios, le pide disculpas a su hijo, le pide disculpas al Señor, le dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Por haber querido impedirle a mi hijo ese día que saliera a hablar acerca de tu amor a la gente, porque gracias a eso esta mujer se ha salvado, ¿verdad? Esta historia a lo largo del tiempo siempre ha tocado mucho en mi corazón, porque así como el Señor socorrió al rey David siempre que estuvo en dificultades, y a todos los personajes bíblicos como a Daniel que estaba en el pozo de los leones, ¿verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego que fueron arrojados al horno de fuego, ¿verdad? Y el Señor se manifestó en vivo para rescatarlos, así como a todos ellos. De igual manera a esta mujer, a la cual las aguas de la angustia y la desesperación y la tristeza ya le habían superado, ¿verdad? Y había decidido tomar la peor decisión que una persona puede tomar, que es suicidarse, ¿verdad? Quitarse la vida. El Señor en su infinita misericordia mueve su mano poderosa y pone en el corazón de un pequeñito de 10 años salir a predicar el Evangelio del amor de Dios para que esa mujer se pudiera salvar. ¿El Señor sabía que ya se iba a suicidar la mujer? Sí. En un criterio muy personal, yo creo que Dios sabe toda la gente que, por ejemplo, se va a suicidar, ¿verdad? Y yo creo que Dios en su infinita misericordia sí les manda a alguien que les ame. Pero eso depende ya de la gente si quiere arrepentirse, quiere acercarse a Cristo para que su vida cambie, ¿verdad? Pero en el caso de esta mujer, ¿verdad? Dios sabe, conocía, sabía que para tal día la mujer iba a decidir suicidarse, y por eso, ¿verdad? Por otro lado, el Señor estaba preparando la mente del corazón de un niño, ungiéndolo primero con el poder de su Espíritu Santo y con palabras de sabiduría, palabras amables para ir con la mujer y decirle que Dios le amaba, que Cristo Jesús le amaba, y que a través de eso la mujer se iba a salvar. Sí, una sobrina que tuvo problemas parecidos, ¿verdad? Bueno. Ahora, si alguien estaba orando por ella, eso no lo sabemos. Si algún vecino, a lo mejor que era cristiano, estaba orando por ella, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Señor Jesucristo conocía su situación, conocía su angustia, su aflicción, su dolor y la decisión que iba a tomar, y Él poderosamente orquestó todas las cosas para salvar la vida de esta mujer. Claro, obviamente la mujer se llegó a salvar porque ella decidió escuchar su voz y arrepentirse, ¿verdad? Creemos y sabemos, ¿verdad?, que existe un Dios tan bueno, tan amoroso, tan compasivo, pero sobre todo que es todopoderoso, que conoce nuestros sufrimientos, pero que con su infinita gloria y poder Él puede ayudarnos a salir de toda situación, angustia y desesperación que estemos pasando en el momento que sea. A veces, ¿verdad? A veces pareciera que estamos tan afligidos que quisiéramos salir, ¿verdad? Como este pobre perrito, ¿verdad? Que brincaba y ya iba para arriba y venía un perro, lo mordía y lo jalaba, ¿verdad? Estaba tan desesperado, yo veía como jadeaba, como estaba bien angustiado el pobre animalito. Volvía a treparse, ¿verdad?, la barda, y venía otro perro y le agarraba la pata para abajo, ¿verdad? Y a veces así estábamos, quiero salir, ¿verdad? Y parece que ya va saliendo y te cae la cosa encima y vas para abajo, ¿verdad? Como cuando te revuelca una ola, que quieres salir, ¿verdad? Te revuelca la. Y a veces estamos tan desesperados que quisiéramos salir en ese momento, y
y la respuesta no llega y pensamos que Dios no nos ama, que Dios nos ha abandonado o que ya nos ha dado la espalda, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que el Señor está preparando todo, está moviendo las cosas para que en el momento oportuno nos dé la salida. La Biblia dice que Dios es tan bueno, ¿verdad?, que no nos probará más allá de lo que humanamente podamos soportar, sino que nos dará la salida, nos dará la puerta, ¿verdad? Nos abrirá la puerta de escape, la puerta de salida en el momento oportuno. Por lo tanto, hay que ser pacientes, hay que esperar confiadamente en el Señor y sobre todo hay que creer que Él nos ama y que Él se conduele en nuestro sufrimiento y que en el momento oportuno Él extenderá su mano poderosa, ¿verdad? Si no es que ya lo está haciendo, así como rescató a David, ¿verdad? Cuando ya estaba a punto de alcanzarlo Saúl, verdaderamente, ¿quién habrá levantado o quién habrá movido el corazón del rey de los filisteos para invadir Israel? En ese momento fue el Señor. El Señor fue el que lo hizo. Se levantan los filisteos, atacan, ¿verdad?, a Israel y obligadamente tienen que retirarse de la persecución. Vamos a la última cita de este día. Salmo capítulo 27. Hermanos, espero que esté siendo de bendición y edificación este mensaje, ¿verdad? Esto más que una enseñanza es un mensaje. Salmo 27, versículo 1 al 10. El rey David escribe también y dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? El baluarte es la parte del centro de los fuertes, ¿verdad? La parte más protegida. Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón, aunque una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Versículo 4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que prosigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. David estaba diciendo: Señor, permíteme estar cerca siempre de ti, permíteme buscarte todos los días, permíteme acercarme a ti, a adorarte, a buscar tu paz, tu consuelo. Versículo 5. Porque en el día de la aflicción, y esto es palabra de Dios, esto es verdad y así ocurre, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Otras versiones dicen: en lo reservado de su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Versículo 7. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones. Dios es Dios de mi salvación. Y versículo 10, que siempre me ha encantado, dice lo siguiente, versículo 10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Bien. A veces, como decía yo hace rato, cuando nos está yendo mal, pareciera que literalmente estamos completamente solos y abandonados, ¿no? Porque a veces parece que hasta Dios nos ha dado la espalda y no encontramos en ningún lugar ni socorro, ni alivio para nuestro corazón, ni ninguna clase de ayuda, ¿verdad? Parece que estamos ya totalmente perdidos. Pero aunque parezca que aún el Señor nos ha abandonado, la verdad de las cosas es que no es así. Porque la Escritura dice en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Así me puede, a lo más lejano, ¿verdad? Allá estás tú, así de servir a la misma, ¿verdad? Las oportunidades de la misma, las oportunidades de nada. Ahí estás tú. Nunca puedo poder estar lejos de tu presencia, dice el Señor, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que el Señor Jesucristo, parezca que tarde en llegar a la respuesta y parezca que nos haya abandonado, jamás y nunca nos va a abandonar. Y
la verdad de las cosas es que Él siempre está y estará al pendiente de nuestras vidas. Él siempre nos mantendrá cerca, aunque todo el mundo nos haya dado la espalda y digamos, ¿y ahora cómo le voy a hacer para resolver esto? Porque a veces así pasa, a veces así pasa. El día de ayer, son las 7 de la mañana, ¿verdad? Ya había llegado el pollo. Salgo a revisar la moto, bien ponchada, de hecho aire, así como subía, bajaba. Y lo clásico que dices, oh rayos, ¿y ahora qué hago, no? Tengo que vender, tengo que destazar, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ayúdame por favor, ayúdame con ayúdame a destazar, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ayúdame, me voy con el talachero, llego con el talachero, resulta que la llanta ya no servía, resulta que la cámara ya no servía, ¿verdad? Y digo, ¿y ahora qué hago, Dios mío? ¿Cómo le hago para encontrar una llanta ahorita? A las 7 de la mañana, ahora sí tengo que a las 8:30 me tengo que ir a... Tengo que irme a vender. De esas cosas que ya están de Dios, me dice el talachero aquí en México, para los hermanos que nos están viendo de fuera de México, los talacheros son los que reparan las llantas, ¿verdad? O los cauchos, como le llaman allá en Argentina. Le digo, oye, me dice, ¿sabes qué? Que ya tu llanta no sirve y tu cámara está picoteada, tiene cinco agujeros, ya no sirve. Y le digo, ¿tienes cámara? Dice, cámara sí tengo. ¿Y tendrás una llanta por ahí de casualidad? Y me dice, déjame ver. Empieza a buscar entre sus llantas que tenía ahí, empieza a buscar ahí entre sus cámaras, ¿verdad? Entre sus llantas, y resulta que tenía una llanta que todavía tenía un poco de vida, una que todavía tenía un poco de vida, y me dice, pues mira, aquí estaba. Y lo primero que empiezas a pensar, ¿y ahora en cuánto me va a salir esto? Para la gloria de Dios, afortunadamente salió el problema en una cuarta parte de lo que me hubiera costado todo el problema. Con esto quiero concluir y quiero decir que a pesar de los problemas y dificultades que nosotros podamos tener, verdaderamente el Señor ya tiene todo arreglado para que nosotros podamos salir adelante en cada dificultad que se nos presente en la vida. Debemos dejar de tener temor y de desconfiar, ¿verdad? Porque a veces tenemos problemas, dificultades, angustias, y pensamos que ya Dios nos ha abandonado, que no nos va a ayudar, no nos va a socorrer, ¿verdad? Pero debemos de dejar de tener temor y desconfiar de la gracia, la compasión y la misericordia del Señor, y debemos de decidir reposar confiadamente en Él, en su infinita misericordia, y esperar a que Él nos mande en su momento el oportuno socorro. A veces ese socorro no llega cuando nosotros quisiéramos que llegara, ¿verdad? Y adquirimos una mala actitud de incredulidad. Decimos, ¿y ahora qué hacemos, verdad? No, pues ya ni Dios me contesta. Y si nosotros adquirimos en medio de una prueba, una angustia, una tribulación, una mala actitud de incredulidad hacia el Señor, lo que puede ocurrir, ¿verdad?, que en medio de ese problema es que el Señor permita que la tribulación, la angustia, la dificultad se extienda un poco más. ¿Por qué? Porque quiere que maduremos y aprendamos a confiar en Él. Entonces, una de las cosas más sabias y prudentes que podemos hacer en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia, de tribulación, de problemas, de enfermedad, de escasez económica, lo que sea, lo que debemos de hacer es aprender a confiar en Él, descansar en Él, ¿verdad? Porque si no, de lo contrario, la prueba se puede alargar. ¿Por qué? Porque Dios va a tratar de usar esta situación para ayudarnos a madurar, y si queremos que el problema se resuelva lo más pronto posible, debemos de descansar plena y confiada en el Señor. Porque solamente hasta que el Señor vea que aprendamos o que hemos aprendido a confiar pacientemente en Él, será el momento en el cual el Señor moverá su mano
para rescatarnos poderosamente de cualquier problema, tribulación, angustia o dificultad. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Sí? ¿Algo que quisieras comentar? Bueno, pues vamos a orar. Puedes poner ahí un comentario. Y ahora, nada más el precio salió, ¿verdad? Tomó agua y se fue, ¿verdad? Pues bueno, vamos a dar fin a este tiempo, vamos a terminar orando, dando gracias a Dios. Vamos a pedir también por el perrito que encuentre a su amo, porque parece que anda perdido. Señor, en esta hora te damos gracias, te damos muchas gracias por este tiempo, por habernos permitido estar acá en este lugar, Señor. Señor, en este día, bendito sea, Señor, porque tú jamás y nunca nos abandonas, jamás y nunca nos desampares. Tú siempre estás al pendiente de todas nuestras angustias, tribulaciones, dificultades, problemas que tenemos. Todos los días, Señor, todos los días, tú sabes que este mundo es difícil, tú sabes que este mundo es angustioso, Señor. Tú dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti porque tú habías derrotado, tú habías vencido al mundo. Y eso no solamente fue con respecto al pecado, Señor, sino que tú has vencido al mundo, Señor, y tú estás por encima del mundo, en la actualidad sentado a la diestra del Padre. Y allá desde la eternidad, Señor, tú estás al pendiente de nuestras vidas todos los días. Hasta el día de hoy, Señor, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, Señor, podremos decir que tú nos has abandonado en alguna ocasión. A lo mejor, Señor, alguna prueba, alguna dificultad, alguna angustia, alguna tribulación, algún dolor, alguna pena, algo a lo mejor ha tardado, Señor, en resolverse, ha tardado en pasar la dificultad, Señor, pero jamás y nunca tú nos has dejado abandonados. Nosotros podemos reconocer, Padre, nosotros podemos reconocer, Señor Jesús, que hasta el día de hoy tú siempre nos has ayudado en todas nuestras tribulaciones, angustias y dificultades. Creemos en esta hora, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, en este momento, en este lugar, así como creemos que estás también con nuestros hermanos en otros lugares, así como creemos que también estás con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres y hermanos en todo lugar, Señor. Y creemos que tú estás al pendiente de nuestras vidas, Señor. Sobre todo confiamos en ti, Señor, por su salvación. Creemos que tú eres un Dios bueno que cumplirá su promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa, Señor. Aunque nuestros familiares, Señor, con respecto a su salvación estén renuentes, estén reacios, creemos que tú en su momento, por tu misericordia, moverás las cosas, Señor, para que ellos sean salvos, Señor, para que ellos se arrepientan y se vuelvan a ti, Señor. Y ponemos a nuestros familiares en tus manos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, aún nuestra descendencia. Te pedimos que aun cuando partamos de este mundo, Señor, tu misericordia y tu promesa, Señor, se extienda, se perpetúe sobre nuestras descendencias, Señor. No permitas que nuestros familiares se vayan a la perdición, Señor. También no permitas que nuestros amigos, nuestros conocidos, a los cuales amamos y estimamos, se vayan a la perdición, sino te pedimos por ellos que tú obres en sus vidas, alrededor de sus vidas, para que en el momento indicado tú, Señor, los salves y los traigas a tus pies, Señor, y los traigas a tu reino, Señor. En este día, Señor, yo te quiero pedir especialmente por nosotros, los que estamos en este lugar. Tú sabes, Señor, y conoces nuestras dificultades, nuestras angustias, tribulaciones, problemas, enfermedades, Señor, las cosas que nos están agobiando, y que en este momento, Señor, estamos clamando, Señor, y te estamos rogando y suplicando. Pareciera que no nos escucharas, pero no es así, Señor. Tú en tu santo trono estás sentado en tu trono, y tú ya estás ordenando todas las cosas para que venga el auxilio, para que venga el alivio, para que venga el socorro, para que venga tu salvación en nuestras vidas, Señor. Y porque somos gente de fe, y porque creemos en ti, confiamos en ti, Señor, te damos gracias por esa salvación y ese socorro que en el momento indicado tú enviarás a nuestras vidas, Señor. En el momento que se haya cumplido tu propósito en nuestras vidas a través de la dificultad, la angustia y la tribulación, porque aún la angustia y la tribulación en la vida del rey David, Señor, fue para ayudarlo a madurar, Señor,
Al igual que en la vida de José el soñador, Señor, lo que él sufrió en la cárcel en Egipto le sirvió para madurar, Señor. En su momento lo rescataste. A uno lo hiciste rey y a otro lo sacaste de la cárcel para ser el segundo del faraón, Señor. Así te rogamos, Señor, que en el momento que se haya cumplido tu propósito y tu plan, Señor, venga tu salvación a nuestras vidas, venga tu socorro, tu oportuno socorro a nuestra vida y nos rescates de la tribulación y angustia en la cual estemos pasando en este momento. Te damos gracias por esa salvación que vas a enviar a nuestra vida para nuestro problema y dificultad, pero también te damos gracias por toda la salvación, por todo el socorro y la ayuda que nos darás a nosotros en el futuro y que la darás a nuestros hijos y a nuestros familiares para rescatarlos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Padre. Porque tú eres bueno, Señor Jesús, y tu misericordia es eterna. Porque tú eres bueno, Espíritu Santo, y tu misericordia es para siempre. Y eres un Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, con esto damos por terminado este mensaje. Si Dios lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles. Excelente tarde. Amados amigos y hermanos que nos estuvieron viendo, esperamos que el mensaje les haya sido de bendición y edificación. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles en la reflexión bíblica 8:30. Y si no, de ahí nos vemos hasta el próximo domingo. Bendiciones y excelente tarde.